Hola, ¿qué tal? No sé dónde estamos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de Chicharrón de Prensa. Muchísimas gracias, Carolina, que viene por estar con nosotros. Ex ministra, alguien que realmente sabe que se trata del sector, que ahora está trabajando, porque ni siquiera me acuerdo el nombre del ministro del sector. No, pero más allá de eso, temas que son muy... Tenemos una construcción horrible, Sí, pero avanza. Temas que son... Eso va a resolver la pobreza urbana. Temas valiosos, temas de mujeres, temas de pobreza, temas que son importantes ahorita, ¿no? Sí, eso es importantísimo. Bueno, vamos al intro. No, es el conteo. Ir a mi vecino, sábado a las 7 de la mañana. Cuesta más serenazgo. Serenazgo. Cuesta más serenazgo. 64 personas. Bueno, 100. ya está. Qué bárbaro. Buenazo. Hace toda la diferencia el micrófono. Toda la diferencia. Es de locos. Si nadie lo quiere ver, no suena. Bueno, ya, estamos de vuelta. Estábamos hablando de que ahora nos quieren ver porque suena. No nos escuchaban, no nos querían ver, no sé por qué. No entiendo. Es que película muda no sale Los igual. escucharon de la construcción, parece, porque ya se callaron. Sí. No. Oye, bueno, yo quería empezar un poco preguntándote. Yo escuché una entrevista que le hicieron a la ministra de Mujer ahorita en Perú 21. Y una de las cosas que dijo es que en el mismo había líneas de base. Y yo, que he hablado contigo varias veces, dije, piensa, ¿qué? O sea, de repente se han traspapelado. No. Están colgadas en la web. ¿Qué son líneas de base? Está bueno. A ver, ese es un buen comienzo. El MIDIS fue el primer ministerio que se crea en el Perú, porque se crea muy recientemente, donde se planteó desde el inicio en el diseño del sector que tenía que tener evaluaciones. ¿Para qué? Para que no hiciéramos cosas porque teníamos buenas ideas, sino que hiciéramos cosas y las evaluáramos para saber si estaban bien, seguirlas haciendo, si estaban mal, dejar de hacerlas. Y que hubiera evidencia, no hecha por el MIDIS, sino hecha por otros, de qué cosas había que mejorar, dónde es que las cosas sí estaban logrando los impactos que se tenían, si estaban bien gastados, si los procesos eran los correctos. Entonces el ministerio tiene un área, una dirección general de evaluaciones, donde se define una agenda de qué cosas son las urgentes de evaluar, y la primera, por supuesto, era asegurarse que los programas tuvieran evaluaciones, ¿no? Para saber si todo el dinero que estamos usando ahí, ¿vale?, está bien gastado. Entonces, desde que comenzó el ministerio se comenzó y ya se recogió juntos. Por ejemplo, ya tenía una línea de base que venía del gobierno anterior, del gobierno de García, y en cada programa se han ido haciendo evaluaciones del impacto, pero también evaluaciones de pequeñas cositas, ¿no? O sea, si cambias algo, ¿no? La línea de base te dice de dónde partes. Como por un ejemplo de una evaluación. Por ejemplo, Pensión 65, que era un programa que se hizo en el gobierno anterior. Cuando ya tenía como 1 año y medio, lo que se evaluó es si aquellos adultos mayores que estaban en pensión 65, comparados con adultos mayores que no estaban, pero que eran muy parecidos a ellos, los que estaban en el límite por entrar, digamos, habían diferencias. Y lo que encontró la evaluación es que los señores y señoras que estaban ya en pensión 65 tenían mejor calidad de vida, comían mejor, tenían mejor salud mental, estaban más tranquilos, ¿no? Y entonces el impacto era positivo. Tú das la transferencia también, y entonces eso ayuda al programa. Claro, lo que encontró también esa evaluación es que, por ejemplo, la salud física de esos adultos mayores no había mejorado considerablemente. ¿Por qué? Porque hay que hacer una coordinación con salud que no tiene geriatras, que no tiene programas para adultos mayores allá donde están estos adultos mayores en pobreza extrema, que son los de pensión. Y también es un choque con la realidad, ¿no? Porque todo lo demás es teoría. Por ejemplo, tenemos un amigo en Iquitos y nos cuenta que los adultos mayores que están en pensión 65 muchas veces son estafados, porque les dan arroz, ¿sí? Se llevan todo, o sea, hay situaciones en la realidad que no son complejas, ¿no? Entonces, todo lo que se hace en el MIDIS debería ser evaluado. Eso es lo que está escrito, digamos, ¿no? Y la mayor parte está. Y todo lo que se evalúa, que se encarga a un tercero, a un experto en evaluación, porque esto hay que hacerlo pues bien hecho, se cuelga en la web. Entonces hay una página dentro de la web del MIDIS, todas las evaluaciones, están las líneas de base, el informe de la evaluación, quién lo hizo, cómo lo hizo, cuáles son los resultados. Cada vez que hay una evaluación, esta evaluación se presenta. O sea, datos hay un montón, ¿no?
Y además están colgados en la página web. Son públicos. Entonces, ¿es son atribuible pagados que por tantas nuestros impuestos. ministras después de ti no es como que, oye, pero no hay? No sé. Mira, yo creo que hay una muletilla de siempre decir, ay, es que no sabemos si esto funciona. Sabemos que funciona, sabemos que hay un montón de cosas para mejorar en los programas también, pero siempre es más Pero ¿tú fácil crees que decir que estaba todo mal hecho y que vas a ver cómo está, ¿no? Claro, pero no es un tema de no saber nomás de repente, es un tema también político, ¿no? Y en muchos casos de desinformación, ¿no? Entonces, yo he conversado con la ministra actual al día siguiente de esa entrevista, ella estaba muy molesta porque a ella le dijeron que no había línea de base en pensión 65. Pero no había entrado a la página web. ¿No? Entonces, lo que había que hacer era ahí también culpa de sus asesores y de su equipo de directores generales, que lo primero que tienen que hacer es informar a la ministra. Lo que pasa es que hay veces gente Aquí que estamos, acá vamos. hay Exacto, gente ¿y de que es dónde tan, parte, tan no? múltiples cosas que a veces uno no puede llevarlas todas en la cabeza, ¿no? Entonces, como es también ministra especialista en otras cosas, posiblemente ella, tú sabes, complicado. Y además porque en el caso del MIDIS, como ha pasado con el grueso de las últimas ministras, es que han llegado y se han fijado en los programas, que es la parte operativa del ministerio, ¿no? Que es lo que hay que hacer todos los días. Sin embargo, los programas funcionan. Hay que mejorar, hay que hacerlos que funcionen mejor, que funcionen más rápido, más barato, estamos todos de acuerdo con eso. Pero hay muchas otras cosas más en el MIDIS. Hay que coordinar con los otros sectores, hay que hacer un plan con los otros ministros de la Comisión Interministerial de Asuntos Sociales y hay que hacer mucha cosita en el margen. Pequeñas cositas para llegar a ese grupo en particular que hoy día no está siendo bien atendido, para corregir que no estafen a los adultos mayores, etcétera, ¿no? Pero también duran tan poco, los últimos ministros han durado tan poco que mientras se ponen al Eso. corriente de lo que Y pasa, eso, ya exacto. salieron. La curva de Y es- aprendizaje es complicada, Y, igual. y es o sea, un sea ministerio quien sea, complejo, ¿no? o sea, porque tienes 5 programas, tienes coordinación, tienes la parte de políticas, ¿no? Y tienes mucha cosita y es bien atractivo discutir. ¿Tú crees sobre que el hemos, MIDIS. que hemos perdido todo este tiempo, o sea, con todo este tema político de la sacada de PPK, más allá de la política que se estaba llevando, como se estaba llevando, que era muy distinta a la que se hacía con ustedes? Hemos perdido tiempo, hemos perdido oportunidades y se han detenido, creo que, en desmedro de los más pobres, ¿no? Claro, ese es el problema, eso es lo que da pena con el caso del MIDIS, ¿no? Que primero pierdes la atracción con la que venías y lo otro es que has perdido protagonismo. El Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social tenía un sentido en la medida en que era un ministerio que iba a pelear El caballito de batalla, ¿no? porque hubieran recursos para la parte social, porque los recursos llegaran también a los peruanos que están más lejos, más rezagados del crecimiento, digamos. Entonces ahí había una oportunidad. Y eso se ha ido perdiendo. Entonces el MIDIS hoy día es un ministerio social más, pero podría estar, no sé. Pero ustedes tuvieron más un montón de reconocimientos, o sea, porque innovaron un montón, se colgaron, o sea, estudiaron maneras de llegar hasta las poblaciones más vulnerables. O sea, había cosas novedosas y muy pajas que se estaban Bueno, haciendo. hay algunas cosas que han quedado del MIDIS que son internacionalmente hoy día el gold standard, ¿no? O sea, el servicio ponte que implementó Cunamás para las zonas rurales, donde no puedes poner pues cunas, centros de cuidado diurno, que se llama acompañamiento a familias, donde una persona de Cunamás va una vez cada 15 días a visitar a una familia. Es el programa más grande implementado desde el sector público de ese tipo de intervenciones, y la evaluación de impacto que la hizo el BID, que nos acompañó desde el diseño, Banco Interamericano de Desarrollo. muestra unos impactos recontra importantes. Y entonces ahora montones de países del mundo están mirando y están copiando y están aprendiendo, porque lo previo era una experiencia chiquitita en Jamaica, ¿no? Hecha por una organización pequeñita. Y esto, ¿no? fue, Y esto fue así como Claro. probar que se podía hacer en escala, que podía ser Escalar, parte de una claro. política pública. O Jaco Guiñay, que es el programa productivo, ¿no? Que como está pegado a Juntos, ¿no? Genera un efecto sinérgico interesante y es más que la suma de los dos, ¿no? Entonces ayudas a la persona con Juntos, pero a la vez la estás dotando de oportunidades para su futuro. Ese es el ejemplo global, no solo en América Latina, en África miran Jaco Guiñay como un ejemplo. Entonces sí hay cosas que se tienen que seguir haciendo, y yo creo que eso sí hay que reconocerle a todos los que han pasado por el MIDIS. Nadie viene en el plan de destruir,
pero aprender que este es Una curva esta de lo aprendizaje. que hemos aprendido, lo que se ha construido acá, lo que se ha probado, que se ha evaluado, que se ha medido, es un proceso largo, ¿no? Y a veces no les da el tiempo. Y el impacto, o sea, en general, porque hay un montón de gente que piensa que los programas sociales en general son engañamuchachos, son cosas que se le dan a la gente como para que no baje el cerro, ¿no? Lo tienes en el cerro. Y no es consciente de cómo le cambia la vida, ni a cuánta gente, ni cuánto. ¿Es cierto? Tú una vez nos comentaste eso. A ¿Me ver, puedes contar un poquito? es difícil juntarlos todos, Sí, ¿no? claro, Porque claro, cada pero- programa está pensado para un grupo de hecho, objetivo diferente. particular, ¿no? Pero si tú sumas toda la gente que recibe algún programa del MIDIS o que vive en un hogar donde llega un programa del MIDIS, puedes estar hablando de 5 millones de peruanos, ¿no? Es un montón de gente. No, y además hay cosas bien puntuales, por ejemplo, reducir la anemia. Es Y un le, tema llevas, puntual, ¿no? y le llevas un programita pequeño, pero ese programita pequeño termina cambiándole algo en Claro. su esquema de vida. Por ejemplo, juntos, todo el mundo vive en esta discusión bien absurda de que le regalas plata a la familia, le das 100 soles cada mes, que ¿por qué le regalas plata a esta familia? Y en realidad, Asistencialismo, ¿no? y que es asistencialista, etcétera. Y en realidad juntos, el objetivo de juntos es que los niños y las niñas vayan a sus controles de salud y a la escuela 85% de los días del año escolar, que vayan todos los días, y todos los años hasta quinto medio. El instrumento que usas para lograr que eso suceda es que le das 100 soles a su mamá todos los meses. O sea, cada 2 Y meses no le das importa 200 la cantidad soles. de hijos que tenga. No importa. En otros países está atado al número de hijos. Acá se diseñó como una transferencia única y los resultados hoy día muestran que el efecto es que los niños sí van a la salud, sí van a la escuela. Entonces, eso es lo que nos importa, que los niños... Son resultados que se no pueden medir. Los niños No, de cambian. hecho, esos son niños. Y todo el mundo dice, bueno, es que sí, 100 soles y se los regalas. Sí se los regalas, pero 100 soles al mes en una familia de 5, Claro, en realidad... Hace una diferencia. O sea, son 20 soles per cápita, no es nada. claro. Pero hace una diferencia, por 2 razones. Primero, porque son familias que tienen muy poco dinero en efectivo. Y segundo, y creo que esto es lo más importante, porque esa señora sabe que todos los meses va a tener 100 soles. No Claro, ya importa, ya no puede importa si programarse. llueve, si no llueve, si le salió bien la cosecha, Claro. si el marido Es se algo- fue a trabajar a otra provincia y pudo mandarle plata o no, ella va a tener 100 soles. Un margen Es de algo bien incertidumbre. difícil de entender para la gente que gana un sueldo, pero la mayoría de personas en el Perú no tiene un sueldo fijo. Claro. O sea, Viven creo una que el incertidumbre 70% diaria. de gente no sabe cuánto va a recibir en esa semana. Mira, hay un estudio fantástico hecho hace como 10 años ya en la India, Pakistán y Sudáfrica que miraba la vida financiera de los pobres, y lo que encontraron fue que la principal restricción que enfrentan las personas en mayor pobreza no es solamente que tengan insuficientes recursos, sino que no están seguros si mañana van a tener esos insuficientes recursos. Entonces tienen que tener muchos mecanismos para estabilizar, Claro. ¿no? Tú- el o sea, consumo, y porque además si te quedas sin importante, nada ¿no? mañana, se malogra Hasta tu si- mototaxi, O peor, te enfermas o te enfermas, no y puedes ni trabajar. siquiera te puedes curar porque no tienes Hasta plata y tampoco puedes psicológicamente, ¿no? trabajar. Para poder tú producir, para poder ser una persona que pueda ser positiva en el mundo, tienes que tener cierta estabilidad, Bueno, cierta Y estabilidad. discúlpame, hay un montón de estudios ahora de esta economía del comportamiento que demuestran que las personas en una situación de pobreza y altísima vulnerabilidad, Claro. esta inestabilidad, una parte muy importante de su espacio mental está capturado por resolver ese problema. Claro. Entonces tu capacidad de pensar en otras cosas Claro. es menor. Es menor. Porque siempre estás pensando, ¿y cómo hago? ¿Y si mañana no tengo plata? ¿Y si mañana no puedo darle a comer a mis hijos? ¿No? Entonces hay ahí una cosa que reproduce el ciclo de pobreza. Entonces tú Y eso- metes un programa que Ajá. resuelve en alguna Algo. medida ese problema y su vida es otra. Es como una pastilla para que Claro. le quite el dolor de cabeza para que puedas poder sacar tu vida Para producir. ¿no? Claro. Justo Y es hablando cierto de... que, perdóname, Sí, no vamos a sacar a nadie de pobre Exacto. conjuntos. Exacto. O sea, nadie Es una pastilla, digamos, para supera poder- la línea de pobreza ni se vuelve a que hay algunos estudios que muestran que las familias mejoran sus dotación de activos productivos, que comienzan a hacer pequeños negocios, cosas puntuales, chiquitas, Pero además me imagino que índices de salud, índices de educación. de nutrición. Y a largo plazo ese chico que lo obligaste a ir al colegio también tiene muchas más posibilidades. Por lo menos llegó hasta quinto media, tuvo sus vacunas, tuvo sus controles de peso y talla, lo tienes monitoreado. Sin embargo, las noticias y un poco lo que estamos hablando es la pobreza.
hemos caído tremendamente en un tema de pobreza, algo que No nos viene- tremendamente, pero es como- Sí, pero digamos, dentro de lo que se dice siempre, que estamos repuntando, que estamos saliendo, que estamos llegando, que nos Bueno, que estamos nos hemos acercando. acostumbrado, ¿no? Y de pronto que te digan, oye, estás en este puesto, y de verdad que es fuerte. Lo que ¿no? pasa es que tenemos más de 15 años con una caída en la tasa de pobreza Ujú. sostenida, que es impresionante. Pocos países del mundo han logrado reducir tan rápido la pobreza como el Perú. En el 2005, Ujú. 55% de los peruanos vivían en pobreza. O sea, la mayoría de los peruanos estaban en pobreza. 5. En el 2005, Ah. 55%. Más de la mitad. Y ahora que ha subido a casi 22. Entonces igual de 55 a 22, Claro. toda esa gente ha pasado a esta no pobreza, clase media vulnerable, digamos, pero es un cambio enorme para la sociedad peruana. O sea, la Claro. distribución del ingreso de mayoritariamente pobre a mayoritariamente fuera de la pobreza te hace un cambio social enorme. Y venía cayendo de todos los años un poquito, ¿no? Pues ya nos parecía que eso era lo normal. Y el año pasado subió un punto porcentual, que no es un horror, pero es un cambio en la tendencia. Claro, pero esos números que parecen tan lejanos, una cifra, 6.3% de analfabetismo de personas de mayores de 15 años, 6.3% es un montón, no en un país como nuestro. Claro. No, y bueno, y tienes indicadores todavía de cobertura de agua, de saneamiento, todavía hay Un gap ahí grande que bueno, indicadores sociales de salud bien grandes. Pero había otra cosa, ¿no? Era el tema de se va a ir reduciendo la pobreza, pero cada vez es más difícil y más caro. Hay una súper discusión en eso. Hay, Mientras entre la más- gente, mientras más va llegando, entre creo que la es más gente difícil, ¿no? que Una cosa estudia pobreza hay como dos grupos, Ajá. ¿no? Unos que dicen, claro, cada vez va a ser más difícil porque ya todos los que podías sacar fácil Claro. los sacaste y los Claro. que se te han quedado tan... El hueso. Los más complejos, la pobreza Claro, dura, ¿no? claro. Pero también es cierto lo que dice el otro grupo, que es lo que ha pasado en estos años de reducción de la pobreza es que los que se han quedado en situación de pobreza están cada vez más compactos y más pegados a la línea por debajo. Entonces están más cerca de saltar la Ok, línea. no son los más pobres. ¿no? Ya no hay más pobres, Ah, ok. porque los hemos ido Los empujando claro, todos, claro. ¿no? Tú dejas de ser pobre cuando tu nivel de consumo supera una línea Claro. que Claro, se calcula todos los años, Claro. ¿no? Entonces, la gente que está en pobreza cada vez está más cerca de la línea. Lo que le falta a la gente en situación de pobreza para saltar la línea, Ya, hoy un día es poco. como 5% de su ingreso, por decirte. Claro. O sea, Entonces, están más cerca, pero están más cerca de la línea, pero Claro. viven en patrón disperso, están muy lejos o están dispersos, mezclados con los no pobres, Ujú. en el caso de Lima, por ejemplo. Entonces es difícil Sumamente. encontrarlos y ayudarlos con aquello que necesitan, porque ya son casos más particulares, Claro. ya no tienen esta cosa Ya masiva, no puedes hacer un programa muy grande, sino tendrías No. que hacer cosas muy puntuales Bueno, para más ciertos... fino. Si sigue siendo el 22%, tampoco es tan, Claro, pero dispersos, tan residual. ¿no? O Es, sea, que ese es el tema, ¿no? Es 22%, pero es 13% en Lima y es 44.4% en la zona rural del Perú. Claro. Y ahí Entonces está. también tienes unas Sí. desigualdades enormes. Entonces, claro, hay un montón de gente en situación de pobreza en las ciudades Ujú. grandes, pero la pobreza que afecta a casi la mitad de los peruanos en el mundo rural, Ujú. esa también es un desafío enorme, ¿no? Claro. O sea, Y- no puede ser que hayan zonas que tienen 3 veces más pobreza que las otras. Claro. Y esa dispersión en términos a ver, que obedece a cómo estamos repartidos en el territorio por un lado y segundo a esto que tú dices, ¿no? Que hay zonas y regiones que son increíblemente pobres cuando la región no es necesariamente la más pobre del Perú. Entonces, ¿cómo se entiende esto? Porque a lo que voy es, tú dices, oye, pero acá ha mejorado Ica, pleno empleo, no hay pobres. Y tú vas y lo miras y no es verdad, ¿no es cierto? O sea, y una cosa que me dijo una vez un presidente de Confiep, además, hermano, cuando todo el mundo está trabajando, nadie roba. Ok, entonces no hay delincuencia en Ica, Claro. y no es verdad tampoco. No, y además no es solamente o sea, justo hablando de este amigo que tenemos en la selva, comenta que la gente pobre, la más pobre, son ancianos. Ancianos que viven fuera de todo el ámbito, no trabajan, no pueden trabajar muchos, y viven más o menos de lo que les da pensión 65, y muchas veces les roban eso. O sea, entonces, ¿cómo solucionas, cómo haces que la máquina funcione por un lado que no va a producir? Claro, O sea, pero mi pregunta era ¿por qué lo explica? claro. O sea, es que hay
hay muchas cosas que lo explican, ¿no? Y por eso es que es difícil resolverlo, porque no es que tú mandas un proyectil específico para arreglar un problemita y se resuelve todo, porque tienes que hacer muchas cosas. En las zonas rurales, por ejemplo, parte del problema es que incluso cuando teníamos altísimas tasas de crecimiento, ¿no? La gente puede estar mejor, ver que hay oportunidades en el pueblo que está a unos kilómetros, pero si no tienes carretera, no tienes puente, o no tienes comunicaciones, o no tienes electricidad, o nadie nunca ha ido a enseñarte, ¿no? A darle el último valor agregado a lo que haces para vender. Es bien difícil pensar que por más que haya más demanda o crecimiento, ese grupo en vulnerabilidad, con bien pocas condiciones locales, va a poder engancharse con ese crecimiento. Esa es la exclusión dura por infraestructura, por todo, por distancia. Y por la calidad de los servicios públicos que reciben. O sea, es el grupo en mayor pobreza, es un grupo que cuando asiste a la posta de salud que está cerca de su casa, muchas veces no tiene insumos, no tiene cadena de frío, no hay la vacuna, hay una enfermera que salió a hacer una atención a una casa y no está 2 días, la escuelita es unidocente multigrado y el profesor se ha ido 5 días en peque a cobrar su sueldo, ¿no? Entonces también reciben los servicios más precarios de parte del Estado, ¿no? Tienen menos de todo, y eso que tienen, ponerlo en valor cuesta más, porque están más lejos. Entonces, lo que hay que hacer es asegurar que tengas como un piso mínimo para todos, para que, claro, el que sea emprendedor, el que quiera hacer cosas... Y esos son los ultimitos que tú dices que son más difíciles de sacar de la pobreza porque tienen ya un montón de variables más. Y una cosa que es bien interesante cuando tú hablas con una persona, poblador rural peruano, y le preguntas quiénes son los pobres en su comunidad, siempre son las personas que no tienen casa, las personas que no tienen familia, que no tienen redes. El adulto mayor solito, el huérfano, la viuda, ¿no? Entonces esta cosa del guacho, ¿no? Esas son las preocupaciones de una comunidad rural sobre quiénes son los realmente pobres, ¿no? Entonces, eso yo creo que nos puede dar lecciones también son esos grupos a los que hay que ir atendiendo con este piso mínimo. No es que les vas a resolver todo seguramente, pero por lo menos una vivienda digna, capacidad de alimentarse, de ir a la salud, ¿no? De abrigarse cuando hace frío. Y la pregunta que muchos hacen, ¿se mantienen de alguna manera estos programas que se iniciaron? ¿O se han perdido? ¿En qué porcentaje se ha perdido? Yo te diría que se mantienen, todos los programas siguen operando. Entiendo que Juntos ha reducido un poquito su tamaño, habría que mirar los números, pero y habría que saber por qué. Pensión 65 se estabilizó, como se había anunciado, como en 550.000 adultos mayores, y entendemos que ese es su nivel de estabilización, o sea, no hay más gente que darle ese programa como tiene que ser. Y tienes programas, ponte como Cunamás, que es un programa bien interesante con las cunas en las ciudades y con este servicio de acompañamiento a familias en la zona rural, que lo que tiene es un problema enorme de su cobertura. Llega a muy poquitos. Hay muchos más niños que deberían estar en ese servicio y no están, ¿no? Y el tema es ¿por qué no crece más el programa? Y bueno, es un programa caro, ¿no? Eso es lo que te decía. Y entonces ahí, en una situación como esta, veo difícil que la caja fiscal, porque si no tienes un liderazgo político, digamos, el presidente no está comprometido con el tema, no tienes recursos disponibles en el mes, ¿cómo sale eso? ¿no? Y no tienes una propuesta muy fuerte, difícil lograr que crezca. Entonces yo creo que la meta ahora va a ser que se mantengan. O sea, no va a bajar, pero tampoco es que vaya a crecer. Yo no creo que vayan a crecer mucho, ¿no? ¿Cuál es el efecto cuál es el efecto de la pobreza en la magnitud en la que existe en nuestro país? En general, o sea, para el desarrollo de todo el país. Bueno, yo creo que nosotros venimos con esta idea de que la pobreza se va a ir reduciendo y va a llegar a un punto en que no va a haber. Claro. ¿No? Esa es la fantasía que nos hemos creado. Sí, nos hemos creado viendo todos los años que bajaba, y este año nos han dicho como, parece que no tanto, ¿no? Claro. Cuidado que no te va a funcionar. Esa es la dieta que está siguiendo, ¿no? Yo creo en algún momento va a morir así. No, pero tienes que ver porque toda la semana va bajando. Sí, una más. El tema es que como país no solamente estamos desperdiciando esfuerzo, talento, actividad económica, que ese 22% puede hacer,
sino que es un mínimo de justicia. No, O sea, no, son eso- peruanos como nosotros, ¿no? Exacto. Entonces, Claro. no hay país Es que tema de pueda igualdad. imaginarse a sí mismo, ¿no? Con una porción importante de sus ciudadanos viviendo en condiciones de Uno de cada altísima 5. precariedad. Claro. Uno de es cada mucho 5. todavía, y es mucho todavía, Claro. ¿no? Por eso, no, yo no lo preguntaba por mí, en realidad lo preguntaba No. porque hay un montón de gente que sigue pensando Está que... por mí. No, es que sí, es que hay un montón Por mi de- pensión 65p. Yo no estoy en pensión, yo estoy en juntos. Juntos. O sea, el tema es cómo hacemos que los contribuyentes, que son los que financian los programas sociales, sientan que están Ayudando, aportando exacto. a algo que es bueno para ellos también, no solamente Eso es- para eso es esa señora importantísimo. que vive en Exacto. Cajamarca, allá lejos, ¿Cómo y contribuye que... a ellos ¿No? esta ayuda? Porque sí, o sea, es parte de todo, o sea, es parte de incluso de la paz social, digamos, de alguna forma, ¿no? Por supuesto. Y de esta idea de que uno vive en un país Claro. donde hay unos mínimos que se Claro. respetan y no vamos a dejar que ningún niñito se Claro. muera de hambre, digamos, porque le tocó la mala suerte de nacer en una casa Claro. de escasos recursos. O sea, Todavía eso no es correcto, de no hecho, podemos vivir con eso. Una de las cosas que marcan a un país en general en términos de vías de desarrollo, o como sea que se haya reformulado el término ahora, es ese, ¿no? En cuánto afecta a tu futuro, o cuánto determina tu futuro el lugar donde has nacido y la situación en la que naciste. Y nuestro país sigue siendo... O sea, la probabilidad probabilidad- de ser pobre, habiendo nacido en un hogar pobre, sigue siendo muy alta. Es altísima. Y eso hay que romperlo, porque lo que uno debería asegurarle a todo niño peruano, Ujú. no importa si es niño o niña, si nace en la Amazonía, si su mamá tenía educación o no, Ujú. es que en la vida, cuando termine quinto de media, que es lo mínimo que le vamos a asegurar, Ujú. va a poder elegir lo que quiera hacer. Ujú. Y si es esforzado y tiene un proyecto, lo va a poder hacer. ¿Hay índices de movilidad social, digamos, en este país? ¿Digamos, alguna medición de eso? ¿No? Yo creo digamos, que hay gente poco, que ha ¿ah? pasado de un nivel a otro. O sea, si miras en el agregado hay mucho, porque como te digo, de Bien. 55% En de pobre el agregado sube cambio de piso y pues, hay movilidad social. Exacto, pero el tema es que lo que tenemos que asegurar es que ese Cambia niño o el piso, niña piso, de cemento. que termina la secundaria Claro. y no tiene plata, va a poder ir a beca 18 y terminar Claro, la universidad claro. y ser el ingeniero que va a descubrir cualquier cosa, Claro. ¿no? Y eso hoy día no es una Oportunidades, ¿no? cosa que tú le puedes asegurar a todo niño Exacto. peruano. Exacto. Un tema de oportunidades. ¿Y a cuántos de cada 10 le puedes asegurar eso? O sea, de los niños que nacen en hogares en situación de pobreza, lo que les podemos asegurar ahora, yo te diría un 80% van a terminar quinto media. Es bastante, ¿eh? ¿No? 80%. Entre 70, que acabes quinto de 80%. media es un montón. Pero de ahí todavía tienes todo por hacer, Sí, claro. ¿no? Yo ahora estoy haciendo una cosa con jóvenes rurales y Ujú. están todos, o sea, todos los con los que hemos estado trabajando, tienen un montón de planes y lo que les falta para implementar ese proyecto, esa idea que tienen, es una cosita. No tienen alguien que les haga, no sé, el estudio de suelo, la clase, cómo conseguir la capacitación en tal o cual tema. Entonces, son Ujú. pequeñas cositas, ¿no? No es que les falte todo. Ujú. ¿Cómo? ¿Cuál- Ahí hay un rol para un Estado Ajá. que tiene que ser mucho más eficiente, que tiene que ser más fino, que tiene que llevar un paquete de servicios y ya no una fuerza como juntos, digamos, ¿no? Eso Claro. ya no te va a resultar. Hay un montón de programas también del extranjero y de acá que tratan de paliar ciertas cosas. ¿Cómo juega el Estado con ellos, por ejemplo? No sé, por decirte. ¿Cómo articula con La coordinación es el principal problema del Sí. sector público. Porque hay un montón. Dentro del propio sector público y entre el sector público y el sector privado, la cooperación, ahí hay cero avance, diría yo. Yo creo que ese es el principal desafío del sector público Porque hay un peruano, montón es de encontrar movimiento cómo Ujú. trabajar juntos. O sea, a Claro. veces llega un programa y si llegara con otro, el impacto es más que el doble. O sea, la O sea, potenciación es Claro, o sea... Porque podría haber una ventana ahí de desarrollar un articulador, digamos, de programas sociales, ¿no? Que Bueno, eso- eso debería ser Pero el ese es MIDIS, el MIDIS. ese es el rol Claro, del claro, MIDIS. pero tienen que hacerle caso, alguien tiene que hacerle caso. Pero estos programas que te digo son totalmente independientes, digamos, y hacen su trabajo. las casitas calientes, por ponerte un ejemplo. Ay, Sí, ¿cómo no, entran, y de cómo articulan los con el médicos, MIDIS? Los médicos, ¿no? claro. Los que vienen a hacer operaciones de Exacto. cataratas, de Exacto. labial
Pecorino, Así etcétera. Eso, entonces... Marcas ahí, que traen gente igual, o sea... y ahí es donde hay una oportunidad que se desperdicia, ¿no? Claro. Pero Porque si pasa la lo canalizaran mismo, por ahí... pero pasa lo llegarías a mismo más. entre el MIDIS y el sector salud. O Claro, sea, dentro del mismo... Qué bravo, ¿no? Cuando Fuerte. tú le ves, no sé, los señores de pensión 65 Ujú. y logras que salud lleve el día que les pagan en el Banco de la Nación, al lado ponen una carpita y hacen operaciones de cataratas. Y los viejitos de repente ven una operación ambulatoria. Claro. Pero tienes que asegurarte que haya esa coordinación y que salud tenga las personas y los materiales y que lo quiera hacer en ese lugar, en ese día. Ese día. Claro, y tienen que hacerlo ese día porque ese día van todos los objetos a cobrar. Claro. ¿No ¿no? entiendes? O sea, es así de simple. Pero es que es como decir, Suena ¿no? simple. O sea, señor, por favor, ¿puede ir a coordinar con el señor de la esquina que Claro, deje de claro, romper la claro. compa? Oye, no puedo coordinar ni contigo que pongas el micro Podemos acá. coordinar que dejen de tocar la comba, que están dejando, todo el mundo está dejando la comba ahí de los ¿En serio? Sí, los fugitrolls. Abre la curva, dice. Abre la curva. Pero, o sea, a ver, a mí me parece que en medio de todo sí se ha avanzado regularmente. En los últimos 20 años el avance ha sido notable. ¿no? Notable. De hecho, como dices tú, ese ejemplo en un montón de sitios, ¿no? Mira nuestros indicadores en general, ¿no? O sea, todo el mundo pensaba que no llegábamos, de hecho, y sí, de alguna manera alcanzamos ciertas metas. Pero otra vez, ¿no? Quedarse en contento con lo que hay versus con lo que falta, es como... ya, pero es otro juego, ya es diferente. No se puede abordar de la misma manera. Exacto, y cada vez ¿Cierto? necesitas respuestas distintas y para eso necesitas una maquinaria que cree respuestas, que esté todo el tiempo interpelando, ya qué más hago, qué más hago, qué más hago, cómo lo hago, con quién, Claro. ¿no? Y eso es como cuando no tienes además una convicción, digamos, política alrededor de este es un tema urgente, que así como necesitamos crecimiento económico, necesitamos acabar con la Claro. pobreza. Para que el crecimiento sirva de algo. Y para que el También, Perú o sea, sea también. sostenible, o sea, Claramente. no hay... La pregunta es, todo eso además cuesta un montón de plata. Sí. No, sí, es que sí, al Claro. final se reduce a, oye, necesitamos más equipos, necesitamos un equipo de innovación, necesitamos un equipo de diagnóstico, necesitamos un equipo de respuesta, necesitamos montones de cosas, ¿no es cierto? Un equipo, sí. ¿Cuánto más, por ejemplo, en términos de presupuesto para el MINIS? O sea, Pero es que no solamente es más presupuesto para el MIDIS, lo que necesitas es que haya más presupuesto y más gestión, más calidad en educación, en salud, en infraestructura. No, claro. ¿no? Entonces, el MIDIS es un pedacito y cuando tú pones en el mapa lo que es salud, lo que es educación, Claro, lo que es chiquitito, como transportes y comunicaciones, el MIDIS es Claro, como claro. así, ¿no? Y claro, y todo el mundo dice, Lo que pasa es que que- regala plata a los pobres, Exacto, esa es la visión que tiene la gente. pero o sea, el presupuesto del MIDIS no llega a ser el 4% del presupuesto de la República. O sea, de cada 100 soles que gasta el Estado peruano, 4 los gasta el MIDIS, en 5 millones de peruanos. Entonces, o sea, no es pues que tampoco nos debería parecer tan dramático. Sin embargo, es lo más vulnerable, ¿no? ¿el portafolio más grande ahorita sigue siendo educación? Debe ser. Sí. Me parece que sí, ¿no es cierto? Y el que sigue es salud. Salud, Lo que pasa es que hay seguramente. una visión cortoplacista que este tipo de cosas no producen ningún tipo de riqueza ni ¿no? Entonces habría que medir de acuerdo a alguna manera, es decir, Ay, además porque oigan, esto de acá sí nos genera algo positivo, un impacto hasta económico, ¿no? Y hay un tema intergeneracional, ¿no? O sea, si no nos ocupamos de los niñitos chiquitos hoy día, Exacto. ¿no? Vamos como Estado, vamos a tener que ocuparnos de ellos a lo largo de toda su vida. Claro. En cambio, mejor invirtamos Claro. bien cuando son chiquitos, cuando antes de Es que van al cortoplacista. colegio, que estén bien alimentados, que no tengan anemia. Hay también una medida de eso, ¿no? O sea, de la medición del retorno de la inversión Eso. en la niñez por edad. Entonces, un dólar que se invierte en un niño, por ejemplo, cuando De tiene 0 a 3 años, De 0 a 3. de 0 a 3, ¿con cuánto? O sea, ¿en cuánto? No sé, me parece que eran como 17... 17 o 20 dólares. cosas así. Alguna vez hemos visto eso, ¿no? Sí, no me acuerdo. No, son los estudios de Heckman, Claro, ¿no? claro. Ahí hay Ahí un está. potencial enorme. Todo el tema de desarrollo infantil temprano es una agenda Ujú. hiper importante y no solamente para los niños más pobres. Ujú. O Para sea, los en- niños de clase un poco- media también, porque Claramente. esta idea de lo que haces en esos primeros 1000 Exacto. días, Ajá. ¿no? Es lo que va a definir un montón de las oportunidades que va a tener ese niño a lo Pero a largo ver, de su vida. consíguete un gobierno que esté pensando acá a 20 No, porque años. además es esos imposible. niños no votan, no opinan. Claro, pero un nada. poco Y es caro. retomando eso, lo de un dólar, como para explicarlo bien, ¿no? Un dólar invertido en niños es invertir 17 dólares
en el futuro. Tiene un retorno de Sí, $17. claro, o sea, lo que pasa es que si no lo inviertes, Claro. además, el costo es enorme. Porque Es más que los es $17. un niño que quizá se va a convertir en un adulto que va a necesitar para siempre programas sociales, Exacto. o que va a tener una salud debilitada, o que no va a aportar al país, no va a tener un trabajo, por lo tanto no va a pagar impuestos. Entonces, Es posiblemente mayor delincuencia y posiblemente tienes que gastar más para poder aprender Exacto. N cosas. Mucho más que los $17. O sea, mejor gastas Ese en dólar el ahorita, momento, ese en el dólar, momento claro. que es más Claro. interesante y que es más potente, ¿no? Claro. Lo que pasa es que es además un gasto complejo, porque tienes que meterte en En las la vida. prácticas de crianza, porque no es solamente que Le das la plata a la o sea, mamá. no es que agarras al niño y dices, ya, este niño tiene que comer, tiene que tener vacunas, tiene que... No, tienes que jugar, Complicado. tienes que saber cómo hablar con el niño, tiene que tener apego, ¿no? Claro. La hay que abrazarlo, ese chiquito, Hasta para el que tema- su vida sea mejor en hasta el el futuro. tema de salud con un niño recién nacido es mucho mejor que tratarlo después de tener problemas que le generen Obvio. no haber sido vacunado, no haber sido, etcétera. No es lo mismo. Y estas cosas que son pues como intangibles, que requieren un esfuerzo distinto desde la política pública, ¿no? ¿Cómo convencemos a todas las mamás que tienen que jugar y a los papás que tienen que jugar con sus hijitos y que pueden hacer juguetes con cualquier cosa que haya en su casa? Claro. Sobre ¿no? todo cuando estás viejo. Pero incluso cuando eres joven, no se te ocurre tanto. Es verdad, es bien interesante, es increíble cuánto tiende en general la gente a darle alguna cachivache al chibolo que se entretenga solo, ¿no? Claro. Por ejemplo, la tablet. No, claro, y esta idea de cómo le hablas a los niños chiquitos es súper importante. Si le hablas con Él lo hace así. el niñito Va a hablar desarrolla ñe. un lenguaje Ajá. mucho menos Mucho más limitado, que lo va a preparar para después cuando tenga que aprender a leer, escribir, etcétera, ¿no? ¿Qué experiencia hemos tenido a lo largo de nuestra... Bueno, yo recuerdo, por ejemplo, programas como El Vaso de Leche, programas como... Si vas de leche ya deberías Pero, aprender. por ejemplo, ¿no? Pero, ¿Qué es lo que pasó sí. ahí? ¿Qué es lo que pero fue 100 muy millones de soles positivo. al año. Fue positivo en su momento. Fue Que es lo único que había. Pero era un momento Ujú. de un problema de crisis, de alimentación Ujú. urbana, O sea, ¿no? ¿qué Una aprendizajes hemos respuesta sacado ahí? autogestionaria, digamos. Fue ¿no? bastante más el tema, por justamente se politizó mucho, ¿no? Por ser autogestionado. Sí, después cuando es un programa descentralizado que tiene un montón de problemas de focalización además. Claro. Y además ahora la pregunta es, con tanta menos pobreza, ¿realmente lo que hace Claro. falta es un vaso de leche? Claro, claro. O Además, podrías usar especializado. esos recursos en otro tipo de intervenciones, ¿no? Pero ojo que cerrar un programa es muy difícil. Se los digo porque cuando decidimos que había que cerrar el PRONA, Ujú. ¿no? Claro, Esa porque hay fue- gente que vive de eso. O sea, y se decidió porque la evaluación decía que no había forma Ujú, de ujú, seguir claro, con claro. eso, ¿no? Pero es muy difícil. Entonces la tendencia a que se queden Claro, para claro. siempre claro, debe ser más fuerte. es fuerte, ¿no? Me gustaría hablar algo de temas más de mujeres. Ya, Así pero que tú eres una última abanderada. pregunta con respecto a una cuestión. Hablando de lo del PRONA y el tema del vaso de leche y todas estas cosas, hay esta discusión de lo de las papillas y los micronutrientes. Ay, sí, la anemia. Ya, Con el la tema de anemia. la anemia. A Bien ver, poquito. yo lo que creo es que el tema de la anemia es realmente un problema serio en el Perú, muy serio por los niveles que tiene. Desgraciadamente, a diferencia de lo que se logró con la lucha contra la desnutrición crónica infantil, en anemia las cosas que se han intentado no han funcionado. El tema de los multimicronutrientes, las chispitas, Exacto, los chivies. es un instrumento que en el mundo es considerado el gold standard. Sí, claro. Eso funciona en todos lados. Pones las chispitas, reparte las chispitas De y hecho, la anemia baja. Era recontra exitoso en India, fue recontra En exitoso. India, en África, hay experiencias súper potentes al respecto. En el Perú compramos la idea y hay que dar el tema de los multimicronutrientes y el problema es que no sirven. Y no sirven ni siquiera por una razón, sino por un montón de razones que se van concatenando, ¿no? El Ministerio de Salud compraba las chispitas y las repartía a las direcciones regionales de salud. Y las direcciones regionales de salud, si tenían a bien, repartían de la direza a las postas, ¿no? Pero a veces no tenían presupuesto para transporte. Entonces, bueno, hubo que hacer todo, en la gestión de Paola Bustamante se hizo todo un fondo especial para ayudar a los gobiernos regionales a que sí distribuyan las chispitas. Entonces, llega la chispita a la posta y entonces la enfermera tiene que estar convencida de que eso es una buena idea y entonces cuando venga una mamá con un niñito desnutrido tiene que entregarle chispitas a la mamá
una vez al mes. Un montón de bolsitas de chispitas porque hay que dárselas todos los días. Claro, hay que darle todos los días. Pero además tiene que explicarle por qué, cómo tiene que dárselas, porque las chispitas si se las das con líquido no funciona, tiene que ser con sólido y tiene que ser un sólido que no esté ni muy caliente ni muy frío, ¿no? Además, Y después comunicación llega la mamá a su casa con la bolsa de las chispitas, ¿no? Abre la bolsa y la prueba y dice, no sé si le voy a dar esto a mi hijo, o sea... Entonces hay un montón de problemas. Una señora en Condorcanqui nos decía cuando le preguntaban por qué no le daba las chispitas, decía, no, porque la enfermera me dijo que era para la sangre, para la anemia, y es blanco. Es tema de comunicación, ¿te das cuenta? Sí, claro. ¿No? O la señora que dice, no, esto te lo comes y te da como calor. No le va a dar fiebre al niño. A lo mejor no se lo doy. Entonces, el tema es que tú, cuando logras resolver la parte logística, digamos, de que llegue, que la parte, la digamos, enfermera puede ser que le dé o que no le dé a la mamá. Claro. Que se lo dé con información o sin información. Y puede ser que la mamá le crea a la enfermera o le diga ya, y me llevo la bolsa y después lo comparto con los chanchitos. O la mamá afanosa que entendió y dice, bueno, si esto es bueno para el bebé, mejor lo mezclo con el refresco para todos y entonces Bueno, los ya no niñitos sirve. grandes comienzan a engordar. No, y además con líquido no sirve. Entonces es una locura. Es, o sea, es ¿en qué quedan increíble. eso? y entonces ahora se está lo difícil replanteando, que entiendo que ahora el MINSA, que es el responsable, el Ministerio de Salud, está replanteando cómo van a enfrentar el tema de la anemia y están volviendo a esta idea de entregarles hierro sulfato ferroso en pastillas como una prescripción médica. Como medicina, y hay que ver si eso funciona. Yo tengo bastantes dudas porque hay efectos secundarios, Claro. todas las mamás no sé si van a estar tampoco. Claro. Y para los niños más chiquitos usar gotitas. Yo te Pero digo, es así, complejo, a nivel recién nacido que le das hierro, te dicen, no porque se estriñe. Claro. Pero la alternativa es peor, o sea, digamos. O sea, el tema es que tenemos... Y es personas que no son de un nivel, digamos, que no pueden, o sea, que podrían entenderlo mucho más fácil, digamos. Pero el tema es que necesitamos hacer un cambio mucho más complejo y para eso se necesita mucho promotor comunitario de Tema de salud, comunicación es mucha bien comunicación. fuerte. O sea, porque si los niños comen contenido correcto, sangrecita, ¿no? Se les va a pasar la anemia. Claro. ¿No? Y hay formas de comer sangrecita que no es pues comer sangrecita criolla, ¿no? Así es. En Cunamás hay una receta de queque de chocolate con sangrecita. Y en el queque de chocolate los chiquitos se la comen feliz. O hay unos experimentos que se han hecho en distintas zonas en Ayacucho. Hay uno muy exitoso que hacen como un charqui de sangrecita. Hasta en la agraria han hecho unos pellets de pota que era de proteína Claro, pura, exacto. ¿no? O sea, Entonces hay que lograr que cambie el sistema alimentario de los hamburguesas, niños, ¿no? pero eso debería ser una cruzada nacional. No es una enfermedad, no es un tema que tenemos que resolver y atacar como un problema de que les falta algo a esos niños y hay que dárselo, sino hay que lograr que no les falte. pero es interesante que un programa, una solución que funciona en otros lugares, acá no. tú la implementas acá y se empieza por donde va cayendo la variable la va destrozando, ¿no? Claro, entonces vas perdiendo, entonces cuando miras en el agregado no sirvió. Bueno, así de complicado deben ser todas las cosas. Es un ejemplo de cómo a veces una solución no funciona. Es que eso, y por eso hay que probarlas y hay que evaluarlas, que es lo que decíamos al principio. Si no evalúas, si no ves dónde están los problemas, porque hay algunos de estos problemas que se podrán solucionar, pero otros que no. Claro, Quizá hay que irse por otra solución. Y Claro. ese es un proceso que no puedes detener, Claro. porque Y si no además- nunca vas a encontrar la solución. Cada vez más de la mano de la anemia viene el sobrepeso, ¿no? Que es otro Bueno, problema que o sea, antes teníamos el no es una foco... indirecta. Antes teníamos el foco en desnutrición crónica infantil. Ujú, Ahora estamos súper focalizados en anemia. ujú. Pero a la vez tenemos un problema de sobrepeso y obesidad en los niños Ujú. que es gravísimo, porque no solamente es un problema para los niños, Ujú. sino es un problema de salud pública dentro de 20 Todo. años. O Sí, sea, claro. si el sistema de salud ya está colapsado, Ujú. le estamos agregando enfermos de enfermedades que podríamos prevenir Claro. hoy día. Yo hice un estudio sobre alimentación en nivel socioeconómico C, o sea, no llega a ser pobreza, entre clase media para abajo. Y tú veías lo que comían todos los días, lo que le dan a sus hijos, y era como, y les das verduras, cebolla. Esa era la única, en la semana, la única verdura, la ¿Qué única comían? ensalada, Carbohidratos, básicamente. Era Mucho arroz. carbohidrato, sí. una presa de pollo, carne casi nada. ¿Tú cuántas verduras comes a la semana? Bastantes, ¿no? Pero la vemos no La cuenta. que viene adentro de la vemos. Lechuga, tomate.
Y cebolla. Y piques. Sí, Papas cuentan con puro- verduras. Puro carbohidrato, además el arroz con la papa, el arroz Sí. con la yuca, el arroz con el No. camote. Por eso ahí como país tenemos una agenda enorme que tiene que ver con alimentación saludable, Ujú. porque tenemos igual estos 3 problemas Ujú. van a seguir estando Son presentes, ¿no? temas educativos, pero también De política temas de pública. políticas De política públicas. pública. Por ejemplo, estos últimos impuestos a los alimentos o las bebidas Ajá. gaseosas, etcétera, y a la gasolina. ¿Qué te parece? ¿Te parece algo positivo? ¿Te parece que no va a encadenar, o sea, o es un disparo al aire que no está encadenado Yo una creo que política? el tema de impuesto a bebidas azucaradas es un tema que se venía A los discutiendo y se cigarros. le Sí, venía está pidiendo al Estado que lo haga. Ujú. Claro, eso ha implicado seguramente algunas peleas internas, definitivamente pero hay yo creo gente- que el efecto neto para el país es bueno. Hay gente con muchos Claro. intereses, patas, que Y es no van a- buena, y es buena. ¿A además Baker que- no quiere? No. Es bueno además que la Era la SNI, mermelada que hay que caer por ahí. o Con sea, razón tanta gente está a favor. la SNI ya no está sentada por lo menos en Sí, claro. el gabinete ministerial. Bueno, Roque dijo que él tomaba una vez se enfermó y tomaba una cerveza sin alcohol y que qué pena que esté tan cara, ¿no? Algo así dijo, no sé, me pareció rarísimo su Sí, no entendí. Yo Pero tampoco bueno, lo con lo que entendí. estamos hablando de que ese niño con sobrepeso en 20 años nos va a acosar a todos, los que consumimos y los que no consumimos la bebida azucarada, entonces No. tiene Claro. sentido que el que fuma pague más, que el Ya, que toma pero eso pague más. suena bien. El tema es funciona. O sea, porque digamos, Mira, en bacán, México- tú dices, en México subamos ha los precios, funcionado. pero funciona o no. O En, sea, en México ha dado resultados bien interesantes. te lo digo ¿por qué? Porque de repente le subes el impuesto al alcohol y No. empiezan a venir alcohol muy, adulterado. O Sí, empieza no, a contrabando. entrar contrabando. Entonces, la solución, o sea, siempre ocurre la por trampita. eso, por ¿no? eso lo que habría que preguntarse es si los niveles de la subida, el Claro. porcentaje en el que ha subido, Ujú. es el Es porcentaje adecuado. correcto Claro. para Que no el- ser tan grande como para Hacer un hueco, incentivar, claro. esto, los alcoholes adulterados o que Claro. hayan gaseosas truchas, informales que Es probable aparecen. que puedan aparecer, o sea, sí, Versus el informalidad. tema que sí logre desincentivar un poquito Ujú. el consumo Claro. para que la gente comience por lo menos a pensar 2 veces, ¿no? Porque- ¿Cuántos litros de...? Porque en todo caso, o sea, de ninguna manera es esperable que estas medidas aplicadas tal y como están, básicamente, o sea, constituya una mejora en los ingresos de las arcas públicas para No, nada. no son un tema de impuestos. No, no, creo. no, Mira, es que como no estamos solamente no es ahora, la sustancial, verdad ¿no? que todo ayuda, ¿eh? También. Ah, ok. Seamos honestos, las arcas públicas están... Por lo menos nos va a pagar los sueldos de los Bueno, gringos. ha salido nuevamente No, con Butters, no sé. ha salido nuestro amigo, ¿cómo se llama? ¿Por qué El ex escuchas de a Tsunami. Butters? Porque es interesante, pues, saber daño. como que es una película gore, así igualito. Pero estaba ¿cómo se llama el doctor? Bueno, el que salió nuestro amigo que siempre nos comenta, Verona, el doctor Verona, Ah. diciendo que no necesariamente iba a ser mayor recaudación y sacó sus explicaciones, Depende hizo de unas reglas. No entendí cuánto nada, caiga pero- el consumo, Claro. ¿no? Para ver si cuánto recaudas o no. Pero tampoco Pero- es un tema solo de recaudación, pues. Me O sea, parece- ese es el me tema. parece- Si tú lo pero sustentas ojo, como sustentación, como claro. recaudación, de repente no es, pero el otro tema es salud, ¿no? Pero ojo, no basta con eso, ¿no? Exactamente. O sea, tampoco nos confiemos Exactamente. de que si le subimos Claro. 8 puntos Y- el y- ISC a la Y nuevamente hay un tema de comunicación que creo que en general, en todas las comunicaciones del Estado, a veces carecemos de eso, ¿no? O sea, creemos que es suficiente lanzar la vaina, de pronto un par de comerciales y en televisión y en radio y ya. No hay un tema de comunicación, de cómo trabajar una marca, ¿no? O sea, de hecho, acá tu amigo Esparza escribe, yo como espinaca porque salió en Popeye. O sea, Popeye es un ejemplo de cómo se creó en algún momento de También parece necesidad. más viejo que él. Ah, bueno, sí. Que yo, imagínate, que yo bastante. Eso no era espinaca, amigo. Pero digamos, es un ejemplo interesante, cómo se crea a un nivel de comunicación algo que supuesto. promueve que la gente empiece a consumir algo. No, y además hay 2 temas adicionales ahí. Uno, que nos encanta esta idea de que con una cosita que yo hago se resuelve todo el Exacto, problema y ya listo, ya lo exacto, hice, la magia. estamos felices, ¿no? Claro. ¿No? Claro. Hago juntos y ya no hay más Exacto, pobre. sí, Por sí, favor, sí. o sea, Claro, eso no. Sí, vamos a hacer juntos, ya. Sí. ¿Quieres acabar la Sí, publicidad? claro. Ahorita no. Entonces, pero eso es una cosa Ya que nos acabaste, ya encanta acabaste, ya está acabando. exigirle a las políticas Sí. públicas en vez de aceptar que son complejas y que son difíciles. Y lo segundo es que aprovechamos muy poco Ujú. los temas realmente comunicacionales, ¿no? En Brasil hay un caso
que se ha estudiado a fondo, de una telenovela que se hizo y que redujo la tasa de natalidad. ¿Qué fue? Embarazo de mujeres que podían decidir, porque en una telenovela era una telenovela normal. Claro, ¿no? que es la idea, ¿no? Pero adentro venía un montón de mensajes y que Buenas. permitieron un cambio enorme de comportamiento. Entonces, hay un poder enorme en las Sí, comunicaciones. pero uno le quiere acá dar buenas cosas a la gente como Torbellino y no la ve. No, O sea, pero eso me oye, parece pésimo. ¿qué ¿no? pasa con Torbellino? Eso pasa en todos los niveles, o sea, desde estas cosas Exacto. que no hacemos hasta Es el con cortoplacismo. la discusión muchas de la veces. pobreza. Claro, es O cortoplacismo. sea, la gente repite cada cosa sobre la medición de la pobreza que tú Así dices, a ver, Así oye, es. porque escuchaste en algún lado alguna soncera, O sea, no tienes que repetirla escuchas 1000 veces, juntos, ¿no? escuchas juntos, te dicen Cuba, ¿no? Te dicen Venezuela, te dicen, o sea, algo suave, repartir 100 soles a la gente pobre, pregunta cómo es en los países de otros lugares, la gente que no tiene trabajo, cobra un cheque, o sea, Después juntos, 365, así te hace el hijo. Claro. es increíble. No. ¿no? Diversificación productiva. ¡Velasquista! Sí, Sí, claro, sí. dirigista. Sí, sí, así. No, hay bueno, un montón, no, hay. pero- Y ¿sabes qué es lo peor? También uno dijo Pero, ¿sabes qué es lo peor? Que son personas que son líderes de opinión muchas veces. Eso es lo que te digo. Ministros, Ministros. Yo conozco ministros. Así que, No, y tienes esta capacidad de desinformar. sí, Sí, increíble. No, o sea, Increíble. yo con esta Porque- última cosa de la pobreza, mira, no podía creer las cosas que dice la gente, o sea, francamente. Yo pues ahí no digo nada. Por eso yo no digo nada. No, pero a ti sí te escribiría y te diría, no Oye, seas empezó, bestia, no seas bestia. ¿Ves? Para no comprarme una de esas, no me pongo. No te pongo. Me pongo. Oye, en serio, sí, sería interesante pasar al tema. Al tema de las mujeres, ¿no? Es un tema que ahorita, o sea, algún momento parece que hemos cruzado una línea o algo así, que de pronto todo esto está en efervescencia a diario, hay una agresión, un asesinato, la semana antepasada creo que estuvo por acá ¿cómo se llama? Soy muy malo con los nombres. Pero No nos nos está... habíamos dado cuenta. Sí, soy Se malísimo. notaba. Soy malísimo, tengo una memoria terrible. Pero nos contaba que es más un tema de comunicación, de los medios de comunicación, que de pronto la información va muy rápido, entonces ya podemos saber lo que sucede allá, para acá. No es que se haya incrementado la violencia a la mujer, etcétera. ¿Es así? ¿O es que realmente sí cada vez estamos peor? Yo creo que también la reacción conservadora está exacerbando esta situación de violencia, ¿no? Y hay un montón de empoderados que creen que, bueno, Que es normal. hay que ponernos en lo tradicional, pues hay cosas que han sido así siempre, ¿no? Claro. Y a la vez, los índices de autonomía económica de las mujeres, de posiciones de liderazgo de mujeres, no están avanzando al ritmo que uno esperaría. Entonces, eso también es algo que va aparejado con estos altísimos niveles de violencia. O sea, las mujeres realmente sienten que no tienen tanto espacio en el futuro, que no van a poder hacer lo que les decimos que sí pueden hacer. Y muchas ¿no? están en una posición de dependencia total, ¿no? Y muchísimo, o sea, autonomía económica es una agenda enorme para el tema de mujeres y no vamos a avanzar en esa agenda si no se toman acciones en serio, o sea, en términos de mujeres entrando a los mercados laborales, en términos de brecha salarial, en tema de mujeres en la política, el tema de mujeres en los medios de comunicación. Miren, por favor, las columnas de opinión. ¿No? O sea, la presencia Pero es como decía femenina. Mafalda, ¿no? Que lo urgente no deja tiempo para lo importante. Entonces, mientras Claro. nos estén quemando, violando y Exacto. matando, no podemos concentrarnos en esto que también es importante. Y hay que ir haciéndolo porque si no, nos van a seguir pegando, matando y violando. O sea, no hay forma de que las mujeres realmente logren también defenderse, contener esta situación, si no logran estar en las posiciones de liderazgo y de poder, si no son autónomas económicamente, si no tienen capacidad de decidir sobre su cuerpo, sobre lo que hacen en su vida, ¿no? Entonces, por supuesto, hay mucho más espacio Claramente. para Y la también- violencia. y Entonces también- hay que hacer las dos cosas. Y Y también nos esa gana tra- la agenda del escándalo. Claro. No. Y también es aterrador lo que muchos hombres dan por sentado que debe ser la relación con una mujer. O sea, y hay gente que conozco, un par de amigos que he escuchado la vez pasada, y que tiene malo esto, y que tiene malo el otro. Y tú estás tratando de explicar, no está bien esto, ¿no? Pero no entiendo por qué. O sea, Claro, pero en general todavía, aunque nos parece increíble, un montón de gente no acepta que hay un problema de brechas entre hombres y mujeres Claro. en el Perú. Yo hago cosas de inclusión financiera Ya. y en la última medición
el Perú tiene las tasas de inclusión, de brecha de acceso a cuentas entre hombres y mujeres del mismo nivel de Pakistán, Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudita. Ya, pero eso ¿por qué? O sea, porque no hacemos nada. Y ¿pero qué es lo entonces que deberíamos hacer? O sea, deberíamos asegurar que las mujeres tienen la información, más acceso que a... tienen recursos, Ok. que tienen... O sea, son muchas y variables tenemos más allá que de... llegar. Ujú. O sea, el no hacer nada lo único que hace es que esas brechas sigan creciendo. Y Mira, entonces ¿no los se niveles está de cerrando? violencia, la de inclusión financiera agregada sí, pero solamente del lado masculino. La brecha entre hombres y mujeres con acceso a cuentas es casi 17 puntos. Es una de las más altas del mundo. Es una vergüenza internacional. Mira, son cosas tan simples como yo voy a una entrevista de trabajo y me preguntan Sí. con quién vivo, si estoy casada, Si quieres cuáles tener son hijos. mis planes familiares. Y acá, ¿a ti alguna vez te han preguntado si vas a tener hijos en una entrevista de trabajo? ¿Para qué? Claro. Ya, a mí me lo preguntan preguntan. eso. Sí, claro. Porque Se me nota, le No, voy a decir. la de selección está oliendo, esta se me va a ir 3 meses. Sí, no, claro, no me claro. conviene. Ya, no, ¿qué y te pasa el preguntan hombre? si puedes viajar. Lo peor es que Pues, muchas a mí me veces... mata cuando te preguntan, ¿y puedes viajar? Sí, No sé cuál es la pregunta. ¿puedes volar? Pero digamos, y muchas veces le pregunta una mujer también. Ah, claro. Es terrible por eso. supuesto. Pero fíjate que el grueso, por ejemplo, ahora hay un montón de iniciativas para el sector privado de cómo meter en sus prácticas de recursos humanos algunas nuevas formas de hacer las entrevistas para evitar esos sesgos. Y el principal problema es que si no logramos cambiar eso pronto, todos estos sistemas de inteligencia artificial Claro, y la claro. robotización van a crearse sobre estos procedimientos sesgados en contra de las mujeres y Increíble. entonces se van a quedar para siempre. O sea, las máquinas van a Black Mirror. reproducen el sesgo. Black Mirror. ¿No? Sí. Entonces, hay que hacerlo pronto, porque Claro. si no, con toda esta discusión sobre el futuro del trabajo y la automatización, etcétera, el futuro del trabajo para las mujeres va a ser peor que el presente del trabajo. Increíble. Si no lo ponemos en agenda ahorita. ¿Cómo se, o sea, por ejemplo, medidas más o menos que se han probado de repente en otros sitios para tratar de, no sé si se dice incentivar el cierre de la brecha, sino para tratar de cerrar la brecha simplemente? O sea, en términos, por ejemplo, el tema de acceso a cuentas, porque eso de la autonomía financiera es como que es fundamental, ¿no? El mismo Pensión 65 se trata de eso, o sea, Sí. darle a alguien una autonomía con que sea sin soles, ¿no? ¿Cómo se trabaja eso en términos de política pública? O sea, ¿cómo se puede empujar eso desde el Estado? Se puede empujar El cierre de brechas. o sea, con un montón de medidas, Sí, claro. pero no solamente depende del Estado, depende del sector privado, Ujú. un montón, porque tú hablas con alguien de una entidad financiera y dices, no, pero yo no discrimino a las mujeres, yo solo, a todos les pido lo mismo, pero que tú le pidas el recibo del uso a su nombre a una mujer, Claro. le impides que tenga ese servicio, porque el recibo del uso seguramente está a nombre del esposo, del esposo. papá, Ujú. del hermano, Claro. ¿no? Entonces, pequeñas cositas, Es que ¿no? va terminan más por reproduciendo. temas más pequeños Entonces- que por niveles macro, ¿no? Entonces hay que hacer un montón de cambios en eso, las prácticas de contratación, ¿no? Las prácticas de ascensos, ¿no? Porque Que es son, una pirámide, ¿no? claro, pero más allá de que hayan políticas públicas que se pueden implementar, Ujú. normas, leyes, incentivos, Ujú. también una cosa que es muy, muy importante es que comencemos a hacer que esto sea un tema. Ujú. Y recién está apareciendo. Exacto. O sea, No tenemos ni un año mira, o dos de que en se el habla Perú de hay eso. 15 bancos privados. En 9 de esos 15 bancos, en los directorios de 9, no hay ni una mujer. O sea, ¿qué inclusión financiera va a ser una entidad que está dirigida ¿Cuáles solo son por esos hombres? bancos? Pues mirar en la bolsa de valores. Voy a- Está, En la DM comenté todo. Hoy día Pero- publico la lista Pero y son saco mi plata. organizaciones eminentemente masculinas. O sea, exacto. están- Entonces tú quieres que hagan inclusión No, y financiera. hay un banco que no tiene una sola gerente mujer. ¿Cuál? No, Dilo. no voy a decir, no. Dilo. ¿De qué color es? Oye, no estamos en televisión, vamos a hablar Sí, cualquier no cosa. entiendo. No me Que nos van a fastidies. quitar el auspicio. No, pero es un tema, o sea, y así si tú pudieras ir industria por industria, haciendo Claro, evidente, totalmente, absolutamente. ¿no? Poniéndolo en la esfera pública. ¿Cómo es posible que una empresa que brinda servicios, ¿no? Esté totalmente controlada solamente por un lado? Solo por la mitad de la sociedad. Exacto. Ah, pero luego ves sus comerciales y son Ah, no, qué claro. inclusivos son. Pero mira, Pero acá hay empresas la- que sí se están comiendo el Sí, rollo. hay Yo algunas. conozco una, por ejemplo, Volvo, que trabajamos en camiones, tiene un programa de camioneras.
les ha sido muy difícil romper el esquema de acá del estereotipo de la mujer que maneja mal y todo ese rollo. Y son recontra capas, o sea, y les enseñan mecánicas y son buenísimas. Bueno, todavía hay países en América Latina que hay trabajos que están prohibidos para las mujeres porque son de alto riesgo. Llegó llegó la princesa de Suecia el día que fui invitada acá y fue a la planta y fue y visitó a todos los... Pero ya, ¿y dónde están las mujeres? O sea, pero ella era normal. ¿Por qué no hay camioneras? Porque acá no hay. Hay una película en Netflix que se llama No soy un hombre fácil, es Ya, francesa, sí me han dicho, que se trata de este chico que es súper machista, que se golpea la cabeza y se despierta en un mundo al revés. Y entonces todo es dominado por las mujeres y tú te das cuenta hasta de las cosas que tú ya crees que te has dado cuenta y de repente dices, oye, ¿verdad? ¿No? Así no debería ser el mundo. Es muy bueno. Es un ejercicio bien interesante. Hay un montón de empresas que están tratando de enfrentar el tema y les es súper difícil. La guerra interna Sí, claro. es brava. Empresas que ya no ponen anfitrionas, por ejemplo. No, que no hayan anfitrionas, que en recursos humanos, por ejemplo, no puedas preguntar estas preguntas, cuál es tu edad, si vas a tener hijos o y la no, gente etcétera. no lo entiende. Que hayan paneles mixtos, que las entrevistas siempre tengan que ser hechas por paneles mixtos, ¿no? Y no solamente de hombres. Claro. Que los Importante, eso no me puntajes había que puesto te a dan sean realmente transparentes. O sea, hay montones de cositas que están pasando, pero igual, a este ritmo, el estimado global es que la brecha económica, de autonomía económica de las mujeres se va a cerrar en 217 años, creo. Claro. O sea, no muy podemos lento. darnos ese lujo. O Pero sea, tenemos que hacer más. Exacto. Y eso solo pasa cuando todo el mundo se lo compra. Entonces, por un lado, todavía nos falta convencer a un montón de gente de que este es un problema y que estamos desperdiciando talento, oportunidad, etcétera. Pero además necesitamos aceleradores, ¿no? Para que suceda más rápido. Es un cambio más que de formal, es un tema social, mental, que son los cambios más lentos que hay, ¿no? Entonces, son los cambios que romper esos esquemas mentales son dificilísimos. Pero yo creo que a medida que se van rompiendo, o sea, la velocidad, o sea, el ratio de avance empieza a acelerarse. Tú dices geométricamente. O sea, claro, el primer 10% es dificilísimo. Te toma 50 años. Pero El siguiente 10% toma 25, el siguiente 10% toma 15. Muchos clientes míos, por ejemplo, ya no trabajan con anfitrionas, por ejemplo. Pero la misma persona que te está contratando dice, sí, es un tema del director, no sé por qué, pero todos trabajamos bien, nosotros no. Y es el pata que decide. O sea, entonces, si él no se compró el rollo, ¿me entiendes? La empresa está poniendo una norma, pero él no se compró el rollo. Claro. Entonces, qué difícil. Pero lo tiene absolutamente automatizado. O sea, dentro de 2 años ni siquiera se le va a ocurrir. Claro. Eso No sé, yo lo veo verde, porque yo trato de explicarle incluso. Yo estoy afuera. Yo soy el que le da el servicio del evento y yo te explico. Pero mira, incluso en los espacios que deberían ser los más fáciles, acaban de publicar la semana pasada las del Grupo Sofía, un libro sobre la brecha de género en las ciencias sociales peruanas. O sea, los investigadores sociales, que somos los más conscientes supuestamente del problema, que lo tenemos todo procesado, y lee los estudios y es para llorar de las cosas, esas que parecía que, no, esto ya estaba resuelto, no, ahí aparecen cómo no pueden ascender, cómo es más difícil publicar, cómo igual enfrentan un montón de barreras para avanzar más, sobre todo, ahora las más jóvenes lo tienen clarísimo, son más individualistas, digamos, quieren avanzar más rápido y es dificilísimo. En el mundo más fácil que es las ciencias sociales peruanas, digamos, claro, ¿no? Donde tienes más evidenciado. Imagínate, pues, en la empresa, en el sector. Pero tienes cositas que están pasando. Yo creo que el tema es que necesitamos velocidad. Y para eso necesitamos un cambio que no es una medida, que no es una acción, sino tiene que ser un cambio mucho más colectivo, ¿no? De maneras de pensar, de aproximarse a la enfoque de realidad. género. Y que estos cambios sociales son... Exacto. Con mis hijos no te metas. No, pero a ver, o sea, Porque estos cambios sociales son simplemente cambias con revoluciones fuertes y rápidas. Pero si no, no cambias. O cambias muy lento. Sí, probablemente, la verdad, no estoy tan seguro. El tema del enfoque de género me parece que es absolutamente necesario, ¿no? Porque mientras no se compren eso desde muy chiquita la gente... Exacto. O sea, yo siempre pongo el ejemplo de mi hijo mayor porque es, de verdad, es increíble. O sea, es ciego al género, es ciego a la religión, es ciego a las creencias, es ciego al color, es ciego a... o sea, ese tipo de cosas no son issues. Claro. O sea, nunca se reía de un chiste machista, de un chiste racista. No porque le pareciera, ay, que machista, que racista, no, sino porque no entendía. O sea, y eso es a lo que hay que aspirar. Claro. A eso es a lo que hay que aspirar. O sea, ese es que no se te ocurra. Exacto, que ni siquiera entiendes por qué. O sea, no entiendo por qué es chistoso que seguro la señora no sabe manejar. O sea, ¿por qué es chistoso? Ya, eso es que esa es la aspiración, ¿no? Esa es la verdadera igualdad. No sé,
pero estamos un poco lejos. Hora y Sí, 10. nos falta un poco. Ah, ya, ok. Y no hemos hablado de Marta Chávez. No vamos a hablar de No, Marta no, Chávez. Marta. Ni de Karina Calmet. Bueno, Vayan Karina a ver la Calmet. Casa Rosada. No, ya no. Karina Calmet dice que no compartan esto, por favor. ¿Has escuchado a Palito Ortega? Palito Ortega es un cantante argentino Político. que es político, además No. es un director Ayacuchano. peruano de Ayacuchano. Ya, Dios mío, escuchando. qué Todo, bravo. todo en uno. Sí, Es qué un bárbaro. combo. No, debe ser un Es tipo un combo capísimo. de Palito Sí, Ortega. total, yo no Es como sabía. esta ministra también que está en... Además, yo no entiendo por qué cantaba Tengo el corazón contento y era rojo. No entiendo ahora ya. ¿No? Sí, debió ser como Silvio Como una Rodríguez. navaja suiza ese señor. Sí, capo, ¿no? Chao. Muchas gracias. Bueno, chao. Muchas gracias, chicos. Carlita. No, gracias. Algo tenemos que hablar. Era demasiado. Es increíble. Un 5 así, exagerado. Hora y 5. No, yo tengo.